Bienvenidos al análisis geopolítico de hoy, viernes 21 de agosto, en Geopolítica Diaria. Varias potencias occidentales recurrieron esta semana a la misma herramienta para presionar a actores rivales por motivos distintos, la sanción económica, aplicada casi al mismo tiempo contra Israel, contra Irán y contra Hezbolá. La Unión Europea, Washington y un bloque de gobiernos europeos convirtieron la política comercial y financiera en el instrumento central de la jornada, mientras Rusia lanzaba uno de sus mayores bombardeos del mes sobre Kiev. En Colombia, el terremoto que sacudió al país hace 11 días obligó al nuevo gobierno a declarar la emergencia económica en 15 departamentos. El foco inesperado de la semana estuvo en Cisjordania. El gobierno israelí publicó el martes una licitación para construir 7 complejos residenciales con 1.234 viviendas en el área E1, entre Jerusalén Este y el asentamiento de Maale Adumim, una zona que el propio ministro de Finanzas Bezalel Smotrich presentó hace un año como una forma de dar por terminada la idea de un Estado palestino contiguo. Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido, los Países Bajos, Noruega y Canadá emitieron ayer un comunicado conjunto calificando la decisión de inaceptable y advirtiendo que aleja las perspectivas de paz y debilita la posición internacional de Israel. Según dos diplomáticos occidentales citados por el canal israelí Channel 13, la Unión Europea preparó una lista de sanciones que entrarían en vigor si comienza la construcción, entre ellas etiquetar todos los productos israelíes, no solo los de los asentamientos, además de reducir la cooperación académica y suspender ciertos vínculos de seguridad y diplomáticos. El reporte agrega que Washington no se opone a esa lista. Smotrich respondió que el mandato británico sobre Palestina terminó en 1948, que Israel es un Estado independiente y que no aceptará dictados de países extranjeros ni cambiará de rumbo por amenazas o sanciones, presentando el proyecto como una necesidad de seguridad nacional. El ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir calificó la postura europea de anacrónica. La disputa se suma a un frente que ya estaba tenso. El ejército israelí anunció el miércoles sus primeras investigaciones penales sobre la conducta de tropas en Gaza, centradas en la muerte en 2024 de la niña de 5 años Sin Rahab y su familia, y en el asesinato en 2025 de 15 paramédicos palestinos. Tras revisar 150 incidentes, la organización estadounidense World Central Kitchen calificó la decisión de errónea y dolorosa porque el ejército descartó investigar 3 ataques que mataron a personal de esa fundación y de Médicos Sin Frontera. Sobre el desarme, la disputa que dejábamos abierta ayer entre Jared Kushner y Benjamin Netanyahu sigue sin resolverse. Hamás mantiene su compromiso declarado con el plan de 15 puntos mientras el gobierno israelí no ha confirmado el despliegue de la Fuerza Internacional de Estabilización en Gaza. La misma lógica de la sanción como sustituto del enfrentamiento militar se repitió horas después, mucho más avanzada, en el frente que Washington mantiene abierto con Irán. El presidente estadounidense Donald Trump anunció el miércoles lo que llamó la operación económica más aplastante jamás emprendida contra un país, dirigida contra Irán, después de que fracasaran las negociaciones para reabrir el estrecho de Hormuz. Trump advirtió que cualquier país cuyas instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales ofrezcan un salvavidas a Irán enfrentará consecuencias económicas severas, y mencionó el contrabando de petróleo, las líneas de canje y las casas de cambio como prácticas que deben detenerse de inmediato. El secretario del Tesoro Scott Bessent adelantó que el lunes ofrecerá una conferencia de prensa sobre lo que describió como las sanciones más duras de la historia contra Irán. El canciller iraní Abbas Araghchi rechazó la amenaza calificándola de distracción frente a la deuda creciente de Estados Unidos, y advirtió que insistir en políticas fallidas solo traerá una nueva derrota a Washington. La incógnita que dejábamos abierta ayer sobre si Irán y Omán lograrían cerrar un acuerdo técnico de navegación por Hormuz sin la participación de Washington sigue sin resolverse, ya que el propio Trump congeló las negociaciones directas. Según fuentes regionales, el canciller Araghchi necesitaba aún la aprobación del líder supremo Mojtaba Jamenei y del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, aprobación que no se ha confirmado. El tráfico por el estrecho se mantiene muy por debajo de los niveles previos a la guerra, según la firma de rastreo naviero Kpler. Emiratos Árabes Unidos, que suspendió el comercio con Teherán tras la escalada de la semana pasada, no ha modificado esa postura. Ese mismo jueves, el Departamento del Tesoro trasladó la misma lógica de presión hacia Líbano.
Washington redesignó a Hezbolá bajo una normativa antiterrorista para subrayar que, según el gobierno estadounidense, el grupo actúa al servicio del régimen iraní bajo el mando de la Fuerza Quds, la rama de la Guardia Revolucionaria encargada de operaciones en el exterior, y sancionó a 10 personas acusadas de trasladar dinero para Hezbolá, entre ellas un empresario turco señalado de dirigir una red de mensajeros entre Líbano, Turquía, Emiratos Árabes Unidos e Irán. El Departamento de Estado precisó que la red movía cientos de millones de dólares y que la investigación se coordinó con Turquía. Un funcionario estadounidense dijo que la medida busca aislar a Hezbolá y que no forma parte de las nuevas acciones prometidas contra Irán. Hasta el momento, Hezbolá no se ha pronunciado públicamente sobre la nueva designación. La respuesta armada que el grupo prometió tras los ataques israelíes letales de la semana pasada sigue sin materializarse, y las conversaciones auspiciadas en Roma continúan sin avances, según lo señalado ayer. La diferencia entre el frente de Oriente Medio y el de Europa del Este es que en Ucrania la presión sigue siendo exclusivamente militar, sin la mediación de sanciones que domina los otros tres frentes. Rusia lanzó en la madrugada del jueves uno de sus mayores ataques combinados del mes sobre Kiev y la región circundante, con misiles balísticos, de crucero e hipersónicos junto con 168 drones, según la Fuerza Aérea Ucraniana, que afirmó haber derribado la mayoría de los drones y de los misiles de crucero. Las autoridades de Kiev, entre ellas el alcalde Vitaly Klitschko, confirmaron al menos 16 muertos y más de 40 heridos, con el mayor número de víctimas en un edificio residencial de 9 pisos en el distrito de Solomiansky cuyos pisos superiores quedaron destruidos. Horas después, un ataque de drones distinto provocó incendios en edificios de Kiev y dejó al menos 2 muertos adicionales, según el propio Klitschko. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que Rusia preparó el ataque durante mucho tiempo y volvió a pedir a los aliados que repongan los interceptores para los sistemas Patriot, advirtiendo que la falta de defensas antibalísticas le cuesta vidas a Ucrania y que mientras eso no ocurra, Rusia no considerará seriamente la paz. Prometió una respuesta que calificó de justa y de largo alcance. El Ministerio de Defensa ruso confirmó el ataque y dijo haber alcanzado con armas de precisión empresas de la industria militar, un centro de transporte y logística, y depósitos en Kiev y la región. Rumanía, país miembro de la OTAN, informó que sus radares detectaron un dron que cruzó su espacio aéreo cerca de la frontera con Ucrania antes de estrellarse en una zona despoblada, lo que llevó a movilizar 2 cazas españoles desplegados en la alianza junto con un helicóptero rumano. Rusia, por su parte, reportó un ataque masivo de drones ucranianos contra la región de Moscú. El alcalde Sergei Sobyanin dijo que se destruyeron decenas de aparatos antes de llegar a la capital. A miles de kilómetros del frente militar y de las disputas por sanciones, la emergencia humanitaria en Colombia entró esta semana en una fase distinta de gestión estatal. El primer Consejo de Ministros del Gobierno colombiano, reunido el miércoles bajo la presidencia de Abelardo de la Espriella, aprobó declarar el estado de emergencia económica en 15 departamentos para enfrentar las consecuencias del sismo de magnitud 7,4 que golpeó el suroeste y el centro del país el 10 de agosto. La medida permite al gobierno sortear durante un mínimo de 30 días el trámite ordinario en el Congreso para las decisiones que se adopten bajo ese marco, prorrogable hasta un máximo de 3 meses. Entre los instrumentos previstos figuran el Sistema General de Regalías, que distribuye los ingresos por explotación de recursos naturales, el Fondo Antinarcóticos Frisco, e incentivos para que la banca apoye a personas afectadas sin vínculo previo con esas entidades. La oposición liderada por el excandidato presidencial Iván Cepeda advirtió que la emergencia no debe utilizarse para normalizar la presencia de fuerzas militares extranjeras en Colombia, recordando que cualquier maniobra militar foránea requiere autorización específica. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres situó el miércoles la cifra de víctimas mortales por encima de 310, aunque esa cifra no ha sido confirmada de forma independiente por otra fuente. La solicitud colombiana para que Estados Unidos suspenda temporalmente el arancel del 12,5% a sus exportaciones, planteada por de la Espriella al secretario de Estado Marco Rubio, sigue pendiente de trámite formal según lo señalado ayer, sin que el Departamento de Estado la haya confirmado todavía. Brevemente, otros frentes activos. En Sudán continúa el asedio de las fuerzas de apoyo rápido sobre El Obeid, capital de Kordofán del Norte, con ataques de drones contra la infraestructura eléctrica y de agua de la ciudad, mientras persiste el desplazamiento masivo ya reportado en la región. En el Mar Rojo, los hutíes, respaldados por Irán,
mantienen el bloqueo naval declarado contra buques vinculados a Arabia Saudita, luego de un ataque la semana pasada contra un buque de carga que dejó al menos 6 muertos según el gobierno yemení, un ataque que los hutíes no han reconocido públicamente hasta el momento. La jornada dejó un patrón difícil de ignorar. 3 potencias occidentales recurrieron el mismo día a la sanción económica como sustituto de la acción militar directa, contra Israel, contra Irán y contra Hezbolá. Pero la eficacia de esa herramienta depende de una variable que ninguno de los 3 frentes ha resuelto todavía. Si Israel sigue adelante con la construcción N1 pese a la advertencia europea, Bruselas tendrá que decidir en cuestión de días si ejecuta una lista de sanciones que hasta ahora solo existe como amenaza, o si la deja, como tantas otras veces, en el terreno de lo anunciado y no aplicado. Gracias por acompañarnos en este análisis. Si te resultó útil, síguenos, déjanos tu me gusta y comparte este episodio para que más personas entiendan lo que realmente está en juego.